Sí quisiera destacar que a mi criterio personal, la virtud más importante que tiene la doctora Aida es lo que llamo yo la humildad de los grandes. Con ustedes, la doctora Aida. Hola, buenas noches. Me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes en Catamarca en estas segundas jornadas y que estas jornadas se realicen como preparatorias de este congreso que tendrá a su cargo Dolores en Mar del Plata. Vuelve el congreso a la Argentina. Muchos de ustedes nos acompañaron en Mendoza y estoy segura que estos años que han transcurrido desde el 98 hasta ahora no han pasado en vano y que este congreso en Mar del Plata será mejor que el que hicimos en Mendoza en su oportunidad. De modo que, bueno, muy feliz de estar de nuevo aquí. Dicen que cuando se habla mucho de un tema, la gente casi que se empacha, ¿ah? Entonces, yo tengo que hablar otra vez de la voz del niño. Menos mal que vino Dolores, hizo este paréntesis, y ya están desempachados ustedes de la voz del niño, y lo que yo voy a decir ahora va a ser una especie de síntesis de lo que escucharon más temprano. ¿Sí? Vamos a recordar muchas de las cosas, así después nos podemos ir todos tranquilos a cenar. Muy bien, porque quiero decirles que Ana me ha invitado a comer a su casa, y como ella cocina de maravilla, ustedes no, yo, ¿ah? Así que no soy nada humilde, como dice acá el colega, no soy humilde. La Ana me ha invitado a su casa a comer y voy a ir a comer las cosas riquísimas que ella hace, así que voy a hacer rápido, Ana, para ir a su casa. Muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de la voz del niño, ya se dijo esta tarde, todo esto enmarca en un gran principio, este principio que domina todas las reglas instrumentales, es un principio de naturaleza sustancial, que este famoso artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que recoge la 26061, que recoge todo, y que dice que en todas las medidas concernientes a los niños, ¿cuál es la regla básica? El interés superior del niño. Entonces, ese interés superior del niño es el que también nos va a movilizar para saber si hay que llamarlo cuántas veces, o mejor, espérate, ya lo escuchamos una vez, suficiente, este interés superior ya está cubierto habiéndolo escuchado. Entonces, esta regla del interés superior es la que domina el resto. Como decíamos, la Convención Internacional receptada por la 26061 lo vuelve a repetir, y lo que sí me interesa recalcar una y 100 veces es que esta ley 26061 es una ley desjudicializadora, como bien ha señalado Dolores en su exposición, pero yo diría una ley que no solamente es desjudicializadora, sino que para mí es una ley que le tiene desconfianza a los jueces. Doy un pasito más allá. Y como le tiene desconfianza a los jueces, no quiere saber de nada con que este concepto jurídico indeterminado, como es el del interés superior del niño, quede en manos solo de los jueces. Entonces, esta ley se animó a hacer lo que no hacen prácticamente las leyes en el derecho comparado, que es definir qué es el interés superior del niño. Normalmente las leyes no definen, estas sí definen, y ese interés superior del niño está absolutamente vinculado a los derechos, Yo no puedo hablar de interés superior del niño desentendiéndome de los derechos del niño. Y por eso la 26061 dice: a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior del niño o niño adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo interdisciplinario es magnífico en el derecho de familia. Necesitamos los psicólogos, necesitamos todo eso que sí que es lo que necesitamos. Y ellos nos van a decir
la situación particular de este niño, su personalidad, papá. Pero finalmente, la decisión que el juez tome sobre el interés superior del niño es una decisión que tiene que estar absolutamente motivada, por eso hoy sería nula cualquier decisión judicial que dice y esta es la solución por el interés superior del niño. Ajá, ¿por qué? Tengo que hacer una enumeración de cuáles son los derechos que este niño tiene conforme a la convención, conforme a la 26061, a los cuales yo le estoy dando la máxima satisfacción integral simultánea de esos derechos y de esas garantías. Entonces, los psicólogos nos ayudan, pero los que sabemos cuáles son los derechos, esos somos la gente de derecho. Y hay que ponerlo en una sentencia que no dice cómo esa solución es la que me da la máxima satisfacción integral y simultánea de esos derechos y de esa garantía, una sentencia directamente nula. Punto. Esto es lo importante de esta ley. Más allá de que lo hizo por desconfianza. ¿Y por qué por desconfianza? Porque el juez de primera instancia decía, guarda para la madre, interés superior del niño. Cámara, guarda para el padre, interés superior del niño. Superior tribunal, guarda un tercero, la abuela, porque ni el padre ni la madre sirven. Y nunca supimos qué derechos le estábamos garantizando, ni con la guarda a la madre, ni con la guarda al padre, ni con la guarda a un tercero. Punto. Esto es lo que quiero decir, porque como esto es lo que nos va a dominar, esta audición, esta escucha del niño, lo tenemos que tener bien claro, que este interés superior del niño. Y la 26061 también nos dice que en ese interés superior del niño tenemos que advertir su condición de sujeto de derechos, eso no lo vamos a explicar, todos lo saben, y también dice en forma expresa su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. Lo que significa que la ley 26061 ha recogido otro principio que también tiene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el de la autonomía progresiva. Por eso atiendo a su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento, su demás. Es decir, no es lo mismo divino, pero que necesita hasta que lo empujen los perritos. Perritos que recién no son, son perritos cachorros, tan chiquitos como él, pero como el ser humano es una de las personas que nace más desvalida, los perritos le ayudan a ese. Él no lo podría ayudar a los perritos, pero los cachorros sí que a él lo. Entonces, obviamente, la audiencia, la escucha, la participación que puede tener este niño en un proceso no es la misma que puede tener un adolescente. Entonces, esto también es otro principio básico que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que, digamos, respecto de esto de la voz de este niño en el proceso de familia, que es el tema que Ana me dio. La quiero mucho porque me lleva a cenar a su casa, pero Ana, después todo lo que quiero esta tarde, vamos a ver cómo nos arreglamos ahora con esto. Muy bien. Entonces, una cosa que quizás no se puntualizó esta tarde porque no era el tema, pero lo primero que tenemos que mirar era que acá no hay un solo derecho, son dos derechos. Es el derecho a ser oído, pero también el derecho a que la opinión sea tenida en cuenta. No es solo que te escucho, sino que este niño tiene derecho a que su opinión sea tenida en cuenta. Son dos, mírenlo como dos derechos para entenderlo bien. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene de la Convención, ya se dijo esta tarde. Recordemos simplemente las palabras de la Convención, porque el idioma no es neutral, como le gusta decir a mi queridísima amiga Eva Giberti. Por lo tanto, las palabras tienen un valor. Y el legislador tiene que conocer que eso tiene un valor, porque si no lo sabe, que vaya no a la escuela, que no me haga leyes y ni mucho menos tratados internacionales si me está poniendo palabras que no se corresponden con el lenguaje. En los tratados internacionales esto es todavía más difícil, porque normalmente se escriben en inglés y ahí me los pasé al francés
de ahí me los traje al castellano y siempre las lenguas no tienen un sustituto exacto. Pero en esto que estamos viendo es exacto, en los tres idiomas, así que no vamos a tener problema. ¿Qué dice este artículo? Los Estados partes garantizarán, no harán lo posible por, garantizarán. La palabra garantía tiene un sentido estricto. Esto quiere decir que si lo incumplo, genero responsabilidad del Estado. Porque dice, los Estados garantizarán. Al niño, ¿qué niño? Que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Principio de la autonomía progresiva. ¿Qué le garantiza? El derecho a expresar su opinión. ¿Cómo? Libremente. ¿Cuándo? En todos los asuntos que afectan al niño. Pero, además, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones, según los derechos que nosotros íbamos poniendo, en función de la edad y madurez del niño, o sea, autonomía progresiva. ¿Qué más dice? Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Ojo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño abre esta posibilidad, que el niño no solamente sea escuchado él directamente, la Convención le abre la posibilidad que el niño sea escuchado a través de un representante, y no solo un representante, sino de un órgano apropiado. Y después me remite a la legislación local, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Una interpretación demasiado amplia de la Convención me puede llevar a lo que llevó a los franceses al comienzo de vigencia de esta ley. Miren, como la Convención dice que lo puede escuchar el niño directamente, pero también a través de un representante de un órgano apropiado, escucho la psicóloga, el tribunal, punto. Esto, por supuesto, era la reacción conservadora de los jueces frente a un tratado que le estaba diciendo a estos jueces que nunca llamaban al niño: ojo, acá al niño hay que escucharlo. Pero se agarraron de esa última parte para directamente dejar a la Convención sin contenido. Esto motivó que después de varias tiradas de oreja, los jueces franceses entendieron que esto era lo subsidiario, porque la regla era que yo al niño lo tenía que escuchar en forma personal. Subsidiariamente me viene lo otro cuando no puedo. Entonces, esta experiencia francesa que les estoy contando, cuando se trata de tratados internacionales, ¿qué se intenta con un tratado internacional? Que el tratado no solamente esté el tratado y esté la letra ahí, sino que se interprete en forma coherente en todos los países. Pues yo tengo un tratado y cada país lo interpreta a la manera que se le dé la gana interpretarlo, ¿para qué tengo el tratado internacional? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en materia de tratados internacionales algo interesante, como son estos comités de los derechos del niño, comités que existen en la mayoría de los tratados de derechos humanos. Se crea un comité que hace un seguimiento a saber qué es lo que está pasando con ese tratado, si se aplica, si no se aplica. Esto, por ejemplo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es muy significativo. Nosotros estamos recibiendo en la Argentina, por ejemplo, diversos estas personas que vienen a ver cómo estamos aplicando el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que ellos dicen no es que vaya a generar una sanción directa para el Estado, pero a nadie le gusta
que le digan, su tratado no se aplica como corresponde. Entonces miremos, ¿qué fue lo que dijo este Comité de los Derechos del Niño en el año 2009 en esta observación general número 12 que se refiere exactamente al derecho del niño a ser escuchado? Observación que una de las primeras que difundió en la Argentina esta observación, como muchas veces, Marisa Herrera, que ha escrito mucho sobre este punto, y ella ha publicado bastante sobre esta observación. Después, gracias a ella también me la ha mandado, aunque ustedes la pueden encontrar en internet, pero el que no tiene tiempo la llama a la Marisa, y la Marisa ahí nomás se le consigue todo. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que dice esa observación general número 12 del año 2009, para ver qué dicen los organismos internacionales respecto de un tratado internacional, para ver cómo se aplica. Muy bien. Entonces, lo primero que dice esta observación, cuando se abre como documento, es algo muy interesante. Dice: el derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio. No simplemente, mire, tome en cuenta la opinión del chico. A ser escuchados y tomados en serio. No me hagas venir al tribunal si después va a hacer lo que se te canta. Y no solamente va a hacer lo que se te canta, sino que me voy a enterar por un tercero que hiciste lo que se te canta. Porque nunca más me volviste a llamar para decirme cuál era lo que ibas a hacer conmigo. Bien, entonces, fíjense qué interesante. Dice: el derecho de los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño ha señalado el artículo 12 como uno de los 4 principios generales de la Convención. Escúchenme. 4 principios fundamentales. Entre esos, junto con el derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad. Por eso, esta observación, este documento que vamos a analizar ahora rápidamente, analiza esta voz del niño, no solamente en forma individual, sino también en los grupos de los niños, cómo deben ser ellos escuchados, porque a veces aisladamente no encuentro la igualdad que sí puedo encontrar en un grupo. Entonces, es uno de los 4 principios generales de la Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo, el derecho a la vida y el desarrollo, y la consideración primordial del interés superior del niño. O sea que esta observación, fíjense ustedes, que me le da al derecho a ser oído un rango paralelo, igual al del interés superior del niño. Yo dije que el derecho a ser escuchado debía ser analizado a la luz de ese derecho al interés superior. Pero este documento va más allá de lo que yo he dicho. Dice que es tan importante como principio, como ese derecho al interés superior, esa garantía. Lo que pone en relieve es que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, o sea, no es un instrumento sino que es un derecho en sí mismo, que también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos. Esto, cuando yo leí este párrafo, me acordé de este lugar de privilegio que nuestros constitucionalistas le dan al derecho a la libre expresión. Es como que el derecho a la libre expresión tiene un plus. Por eso, cuando entra en conflicto con otros derechos, como puede ser el derecho a la intimidad, al honor, etcétera, de un funcionario público, corremos al honor del funcionario público y hacemos prevalecer el derecho a la libre expresión. Está pasando lo mismo con esto. De acuerdo con esta observación general, este derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta, fíjense el rango que tiene, igual que el derecho a la vida, igual que el derecho a la no discriminación. No ser un instrumento
como siempre lo he enseñado yo. O sea, yo he enseñado el derecho a ser oído como un instrumento para el ejercicio del otro derecho. Este documento me dice, estás equivocada. Esto es un derecho que no es instrumento de, es un derecho autónomo. Y por eso ahora lo empiezo a pensar con la misma, en la misma órbita que, como les dije recién, pienso el derecho a la libre expresión, porque después de todo tiene gran analogía con el derecho a la libre expresión. Muy bien. Este documento también hace un análisis gramatical de este artículo 12, en toda su primera parte. Cuando habla de esta palabra garantizarán, se ocupa de algo que también se han ocupado esta tarde ya, que cuando yo digo garantizo, estoy hablando de eficacia real de las normas. Esto que también adelantó Dolores. Entonces, dice el documento, el párrafo 1, el artículo 12 dispone que los Estados partes garantizarán el derecho del niño a expresar su opinión. Garantizarán es un término jurídico de especial firmeza, que no deja margen a la discrecionalidad de los Estados partes. Por consiguiente, los Estados partes tienen la obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar plenamente este derecho de todos los niños. Después que ha dicho eso, dice, bueno, a ver, ¿se aplica o no se aplica? Y dice, el comité verifica que en la mayoría de las sociedades del mundo la observancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre la amplia gama de cuestiones que lo afectan y que esa opinión se tenga debidamente en cuenta, sigue. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe? Y por estas inspecciones que les decía yo que vienen los organismos. Entonces dice, sigue viéndose obstaculizada por muchas prácticas y actitudes inveteradas, franceses, como les dije. Y después miren lo que habla, por barreras políticas y económicas. La barrera económica es fácil de entender, niños que viven muy lejos, traslados, costos, etc. Pero la observación habla también de barreras políticas, señalando que hay países que aunque han ratificado, en mi opinión, lo que ha querido decir con esa palabra política, que aunque hay países que han ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se mueven con ideologías autoritarias. Y un país que se mueve con ideologías autoritarias muy difícilmente favorezca a una familia democrática. El autoritarismo genera familias también autoritarias. Si yo tengo desde arriba a alguien que me está formando un ejército de niños, metiéndome en la cabeza que hasta tengo que denunciar a mi papá si no comparte las ideas políticas, muy difícilmente la familia donde viva ese niño sea una familia democrática. Y por eso, en mi opinión, también habla de estas barreras políticas, la Convención. ¿Qué dice el artículo 12? En condiciones de formarse un juicio propio. Entonces, ¿qué dice esta observación respecto de esa expresión que, como nosotros decíamos, es la incorporación del principio de la autonomía progresiva? Estos términos no deben verse como una limitación. O sea, yo no puedo partir de la base que el niño no tiene juicio propio. Porque yo también podría estar leyendo este artículo diciendo, como el artículo dice que al que tengo que escuchar, al que tiene un juicio propio, al que está en condiciones, al que tiene madurez suficiente, etcétera, etcétera, parto de la base que me tienen que venir a probar que tiene madurez suficiente. Si no me prueban que tiene madurez suficiente, no incumplo la Convención. Es al revés. Esta observación dice, estos términos no deben verse como una limitación, sino como una obligación para los Estados partes de evaluar la capacidad del niño de formarse una opinión autónoma en la mayor medida posible. O sea, yo no puedo partir de la base que este niño de 5 años no sabe lo que dice. No te siento porque, mira, 5 años, ¿para qué estoy atrás? No. Tengo que verificar si ese niño de 5 años tiene o no posibilidad de decirme cosas. ¿Está claro? Entonces,
Por eso dice, los estados partes no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz. Al contrario, los estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas. No corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad. Ahora bien,